Bienvenidos al programa Abogacía Digital, el espacio en el que confluyen las tecnologías y el derecho. Programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Soy Paulina Morfín y hoy platicaremos de la justicia digital en materia penal. Para ello, contamos con la presencia de la abogada Claudia Jiménez Teutli. Ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, profesora en la misma institución educativa y además jueza del sistema penal acusatorio en nuestro país. Comenzamos. Para la impartición de justicia y la administración de la misma de forma expedita, es que el derecho penal se ha venido relacionando de manera muy profunda con las tecnologías de la información. Y es que esto lo podemos observar desde el aspecto sustantivo, así como del aspecto procedimental o adjetivo. En materia sustantiva, existen nuevos tipos penales que se encuentran establecidos en la legislación, en los cuales se establece el mal uso de las tecnologías de la información para la obtención de algún beneficio por parte del delincuente. En materia procedimental o procesal, existen el uso de las herramientas de la información para poder hacer mucho más ágiles las tramitaciones de los procedimientos en materia penal. Querida Clau, qué gusto finalmente poder concertar esta charla contigo para platicar de este tema que constituye pues, el día a día en el ejercicio de tu profesión, como lo es la digitalización en materia penal y sobre todo pues, como una herramienta para realizar tu trabajo. Espero pues eres bienvenida y nos sentimos la verdad muy honrados de estar esta mañana contigo. Muchas gracias, Pau, un gusto ya por fin haber empatado nuestras agendas para que se dé esta oportunidad. Muchas gracias. Pues a mí me gustaría que pudiéramos comenzar a platicar con la audiencia que debe estar muy interesada en conocer cuál es la relación que guardan las tecnologías de la información con el derecho penal. Mira, es una pregunta complicada porque tiene muchas aristas. En general, las tecnologías de la información como parte del desarrollo del conocimiento humano, ¿no? Es histórico el hecho de que siempre el estado del conocimiento humano tiene un reflejo y una implicación, una consecuencia en nuestras normas jurídicas. Si nosotros volteamos a ver al pasado, vemos cómo en su momento, en el medievo, por ejemplo, las creencias mágicas, religiosas y demás tenían un resultado en las normas que se eligieron en aquel momento para resolver los conflictos probatorios, ¿no? Justamente esta confianza en los designios de Dios, el analfabetismo que impregnaba en la época, la falta de desarrollo de la ciencia, la tecnología misma en sí, pues hacían racional y sensato en ese momento que los conflictos se resolvieran a través de las ordalías de Dios, los juicios de Dios, ¿no? Y por eso era lo que se permitía y en aquel entonces tiene sentido de que así fuera. Va avanzando el tiempo, vamos desarrollando el pensamiento científico, el método científico, esta idea de refutación, contrastación de resultados y demás, y también esto tiene su impacto en la administración de justicia, ¿no? Ya no nada más basta un juicio de Dios, una ordalía, prácticamente un volado al cielo, sino que eso se trasciende en las reglas probatorias también. Se necesita una corroboración de la información, una posibilidad de refutación en el ejercicio de la contradicción misma del derecho de defensa y se van desarrollando esas normas jurídicas también. Todas estas normas jurídicas basadas en la presencia de las partes, ¿no? En la presencia de las partes con la persona que era la encargada de decidir respecto del derecho de quien prevalecía. Claro. Y esto, como te digo, siempre va a ser así, siempre se va a desarrollar en la realidad social. Finalmente, la ciencia, la tecnología no deja de ser un producto social, tanto como lo es el derecho en sí. Y siempre va a ser en esta cronología, digamos, primero el desarrollo científico y posteriormente la norma jurídica.
al creador de las normas, ahora legislador, antes pues la época y el desarrollo jurídico era otro, no podíamos extrapolar el concepto, pero ahora nuestro legislador también, él hasta después de que se ve enfrentado a esa realidad, ve esa necesidad de regular esa realidad, ¿no? O de adaptar el marco jurídico, los ordenamientos jurídicos a esa realidad. Y entonces así las tecnologías de la información como producto de ese conocimiento humano también van a tener su implicación en las normas jurídicas, ¿no? Y lo podemos ver desde muchas aristas del derecho penal, que era la pregunta inicial, ¿no? Sí. Desde el derecho penal sustantivo o desde el derecho procesal penal. En el sustantivo hemos visto todas estas figuras delictivas tradicionales, ¿no? Extorsión, amenazas, por ejemplo, lesiones. Todas estas pues han existido desde la época más antigua. Claro, y recientemente, por ejemplo, a través del uso de tecnologías de información, el fraude bancario, ¿no? Por ejemplo, o todos los temas cibernéticos relacionados con el aprovechamiento del patrimonio o el disfrute de otras personas, ¿no? Exacto, entonces ahora esta implicación de las tecnologías de la información, ¿qué es lo que hacen? Pues adaptar esa figura delictiva a través de agravantes, a través de una figura específica de fraude, por ejemplo. Y todo esto, si lo vamos viendo hacia atrás, ¿cuánto tiempo ha pasado esto? No es tanto. Por ejemplo, en el caso del fraude, esta regulación específica viene apenas en los 90s, ¿no? Respecto del el acceso a los sistemas informáticos de las instituciones financieras, viene apenas en los 90s. Pero cosas mucho más recientes, como en el caso de las amenazas, ahora con todo esto que fue la Ley Olimpia, por ejemplo, esta serie de reformas en materia penal que tenían que ver con la utilización y la utilización de material en audio, video, grabaciones en general de imágenes de contenido sexual, ¿no? Sí. Material de contenido sexual utilizado para amenazar. La amenaza ha existido siempre, pero ahora este contexto particular, este tipo de amenazas en concreto, ahora tienen una sanción mucho más elevada porque pues empezó a presentarse con esta prevalencia a partir del desarrollo de las tecnologías de la información y entonces hace necesaria una vista especial del legislador, ¿no? Claro, y con especial afectación en los derechos humanos, ¿no? Porque yo me pongo a pensar en todas esas imágenes que tenemos nosotros en las redes o que compartimos con nuestros amigos, con nuestros conocidos, a lo mejor con nuestra pareja, como tú lo señalas, y de repente verse involucrado en una situación tan delicada como puede ser el hecho de constituirte en víctima, ¿no? Del mal uso de toda esa información que tenemos en las redes sociales incluso, ¿no? Sí, y precisamente en todas las conductas criminales puede empezar a tocar, ¿no? o ser relevante el uso de las tecnologías de la información. Incluso pues la delincuencia también se va adaptando, ¿no? No nada más digamos, los buenos de la historia son los que van a echar mano de estas herramientas, sino también, desgraciadamente, la gente dispuesta a delinquir. Y esto ha transformado a la conducta criminal misma. Antes, por ejemplo, todos estos esfuerzos que hacía el crimen en general para allegarse de niños, niñas y adolescentes para explotarlos sexualmente, por ejemplo, o para secuestrar, privar de la libertad a personas para explotarlos sexualmente a través de pornografía infantil o pornografía en general obligada, ¿no? A la que eran sometidos hombres y mujeres. Ya ni siquiera se tiene que hacer ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque ahora, a través de estas herramientas digitales, lo que hacen es captar. En el caso de los niños, niñas y adolescentes es un fenómeno muy particular, muy preocupante, porque también en esta edad de los adolescentes en los que empiezan a buscar esta autonomía, esta búsqueda de privacidad, los papás que están entre qué tanta privacidad, qué tanta no te doy, se genera una ventana de oportunidad terrible para que las personas que buscan estos contenidos de pornografía infantil y demás capten a las personas ya no personalmente, ya no voy y te secuestro, te abduzco, no, ya te contacto a través de las redes, invento una imagen falsa, un avatar falso, digo que soy un niño, que soy un adolescente, como con el verdadero adolescente con el que estoy interactuando, establezco una relación de confianza, nos hacemos amigos, nos hacemos pareja incluso, ¿no? Sí. Explotando esta necesidad afectiva de los adolescentes en esa época, y entonces así es como empiezan a obtener material de contenido sexual. Ya no lo obligaron, ya no lo secuestraron, ya salió propiamente y voluntariamente del adolescente porque está siendo explotado. Claro, y está siendo engañado cuando
cuando precisamente dio su información real, o sea, porque los niños, los jóvenes, entran a todas estas plataformas, dan sus datos, incluso suben su imagen, y el delincuente, en este ánimo de diversificar los esquemas o los medios para delinquir, pues también aprovechando incluso la pandemia, pues se hace presente ahora a través de estos canales. Qué complicado es para el Estado pues regular estas nuevas figuras, estos nuevos tipos penales, pero también para el juzgador, ¿no? Analizar la existencia pues de todas estas conductas ilegales. Sí, porque además esto que platicamos al principio tiene que ver con las normas penales sustantivas, pero también tienen su arista procesal. ¿Cómo vamos generando toda esta información que tenemos que guardar, que tenemos que registrar, garantizar su seguridad, su autenticidad, que no han sido modificadas para posteriormente poderlas utilizar en juicio? Entonces ahí está el otro reto. Ya no nada más es preverlas como parte de la conducta criminal, sino después cómo vamos a desarrollar estas tecnologías que desde la investigación, ¿no? Desde los actos de investigación, nos permitan generar esa información que después podremos utilizar válidamente en juicio y que será sometida a escrutinio por parte de la defensa en este caso. Entonces, por un lado tenemos las tecnologías de la información como una herramienta que utiliza el delincuente, llamémosle así, para llevar a cabo el acto ilícito, ¿no? Y todos estos nuevos tipos penales que han venido surgiendo. Pero por otro lado está el reto de ver cómo se puede conservar la información, si efectivamente, como bien lo señalas, ¿qué pasaría cuando todo es una creación por parte de la víctima para amenazar al posible delincuente, ¿no? A que lleve a cabo cierta conducta o para extorsionarlo? Sí, y son de hecho interacciones muy, muy complicadas. Por ejemplo, cuando el Estado, desde esta inteligencia policial que va a ir desarrollando, encuentra a una persona que a lo mejor no ha cometido conductas delictivas, pero piensa que es un sospechoso, ¿no? Es probable que él haya intervenido, y entonces el Estado se vuelve generador de la situación. Por ejemplo, cuando se generan estos cebos, ¿no? Sí. Pensamos que esta persona puede estar relacionada con ese tipo de personas que explotan los avatars, el anonimato del Internet para obtener información de otras personas. Pero en este cebo, en esta actitud de plantearle como una trampa, puede el Estado mismo estar generando, porque hay una manera en la que se autoriza, ¿no? Lo que son las entregas simuladas, los usuarios simulados, en los que son los propios agentes del Estado quienes van a compartir el material pornográfico infantil para servir de anzuelo, ¿no? ¿Y qué pasa? Y son cuestionantes importantes Claro. e interesantes, porque ¿qué va a pasar cuando el particular no tenía los deseos de cometer esas conductas, pero a través de esa incitación que hace el Estado, Sí. ¿no? Con una buena intención muy probablemente, pero al final de cuentas esa incitación por parte del Estado termina cayendo en este intercambio de información? Entonces el Estado lo está provocando. Claro, claro, para engancharlo y para verlo vinculado en una actividad ilícita. Entonces, pues si sale el que realmente es delincuente, perfecto, porque fue exitosa la operación, pero qué complejo debe ser para aquellos casos en los que la persona, como bien tú lo señalas, no quería delinquir, no tenía esa intención y finalmente termina atrapado en esta red o en este engaño. Exactamente. Entonces sí, la problemática que se da es muy variada, ¿no? Y finalmente, no finalmente, habrá muchos aspectos que explorar, pero otro que se me viene a la mente tiene que ver con el trámite del proceso judicial en sí, ¿no? Lo que decías al principio, la digitalización de los expedientes, el hecho de que los actos procedimentales puedan llevarse a distancia a través de videoconferencias, eso también es un reto muy grande con implicaciones muy distintas en cada situación. Y con toda esta reforma en materia penal de los recientes años en los que ya en los procedimientos priva la oralidad, ¿qué papel juegan las tecnologías de la información? Pues como toda herramienta tecnológica, en teoría tiene que venir para mejorar, para facilitar las cosas, y creo que en gran medida así ha sido, ¿no? El hecho de que podamos guardar un registro fiel de lo que ocurre en las audiencias es algo fantástico. Antes, ¿qué era lo que teníamos a la mano? Pues la escritura, Sí. ¿no? Y a veces se sataniza un poco esta idea de que el proceso escrito, bueno, es que el proceso surgió a ser escrito justamente para dar en aquel entonces certidumbre a lo que ocurre en la oralidad, ¿no? Claro. Y no nada más confiar en que estaba presente el juez, las partes, los testigos y demás, y confiemos en su memoria y confiemos en la versión que cada uno dé.
la escritura en su momento vino a dar esa garantía y esa certeza. El problema es cuando empieza a tergiversarse esa finalidad, ¿no? Y entonces se le da un poder tremendo al fedatario público que supuestamente da fe y autoriza de lo que ocurre en una audiencia y empieza a sentar cosas que en realidad no pasaron, que era el pan de todos los días durante la justicia mexicana en los pasados 90 años, antes de la entrada de la oralidad de muchos. Y aprovechado, ¿no? Por muchas personas que asesoraban a sus clientes que estaban dentro de un proceso penal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una herramienta útil y confiable termina utilizándose en contra, y entonces se asientan cosas que no sucedieron. Se dice que el juez está presente, pero el juez no está presente. Se dice que hubo un interrogatorio de tales características y en realidad no lo hubo. Se habla de que hubo igualdad, pero en realidad no la hubo porque ni siquiera el juez estuvo presente. Entonces, ahí fue donde la escritura terminó pues, digamos, siendo... volviéndose el obstáculo. Sí, y en determinado momento siendo reemplazada ante la existencia de plataformas tecnológicas, cuestiones informáticas y todas estas herramientas que permiten de alguna forma registrar lo que en realidad aconteció. Exactamente. Entonces, las tecnologías de la información, desde mi óptica, vienen a darle incluso esas herramientas al juez para no estar forzado a actuar en esa simulación. Porque vamos a dejar de lado a aquellos jueces que de forma muy irresponsable ni se aparecen, ni se aparecían en sus juzgados. Pensemos en aquellos jueces que sí quiero estar presente en las audiencias, sí quiero presidirlas. ¿Cómo saco 500 asuntos que tengo en este año? Claro. ¿Cómo celebro todas las audiencias, por lo menos una diaria, trabajando de lunes a domingo? No se darían abasto. Claro. Entonces comienza esta simulación de, pues voy a decir que estoy presente en todas, pero estoy llevando 4 audiencias al día. Esto era lo que pasaba antes. Y además, ¿sabes qué? ¿Qué calidad? ¿Con qué calidad lo pudieras hacer? Porque pues sí, una audiencia, pero estoy 5 minutos en un lado, 5 el otro, por más multitareas que sea la persona, no se puede dar abasto, y en muchas ocasiones puede ser que la calidad de la resolución pues no sea la adecuada, por más de que tengas un gran equipo de trabajo y estén muy capacitados, pero pues los tribunales en muchas ocasiones están saturados de trabajo. Entonces, exacto. ¿Cómo eficientarlo? Entran las tecnologías de la información y nos permiten a los jueces ahora sí, ya no tengo que simular nada, porque parte de las garantías de la inmediación, ¿no? Que el juez esté presente para poder garantizar que se dé esa contradicción como tiene que ser, bueno, ya no estoy obligado a simular, ya puedo hacerlo porque ahora voy a estar grabado. No vamos a poder dar la vuelta a eso. Y es algo que es importante remarcarlo, porque a partir de la reforma, sobre todo del sistema procesal penal acusatorio en México, pareciera que las audiencias públicas son una novedad, pero en realidad esto está en nuestra Constitución desde el 17. El tema es que no había la infraestructura que garantizara que se cumpliera con la letra de la ley. Era papel mojado. Claro. Hoy no. Hoy las tecnologías de la información nos permiten asegurar que el juez va a estar presente, va a estar despierto, va a estar atendiendo a lo que las partes le planteen, ¿no? Sí, entonces, por supuesto. es una gran ventaja. ¿Y qué reto debe implicar para la autoridad judicial? Porque necesita estar, creo yo, todavía mucho más capacitado, porque si sabes que tienes una cámara y que está grabando y quedado registrado absolutamente todo respecto de lo que te pronuncias, ¿qué preocupación debe de existir en el sentido de debo de conocer muy bien mi asunto, debo de haberlo estudiado, debo de estar correctamente capacitado para que no quede pues grabado algún error o alguna deficiencia del conocimiento que pudiera tener algún juez? Sí, claro, esto es un reto grande, pero creo que es bueno, ¿no? Por supuesto. Creo que los usuarios de la Administración de Justicia en México se merecen operadores de primer nivel que estén listos para reaccionar, pero también me gustaría comentar que no debemos de romantizar esto, porque hoy, por ejemplo, en esta lógica de la oralidad, el diseño procesal que se ha establecido ha generado, desde mi punto de vista, un riesgo importante, porque a los jueces quieren que resuelvan ya. Acabas de escuchar, resuelve ya. No reflexiones, no deliberes, no vuelvas a ver qué fue lo que pasó y que quedó registrado en las audiencias. Digo, si ahí está, ¿por qué no volverlo a ver? Claro. Las cargas de trabajo impiden que los jueces tengan este tiempo de volver a mirar, ¿no? Las cargas de trabajo han hecho que las audiencias ya no sean continuas como dice la ley que tienen que ser. Entonces, hoy llevamos una fracción de la audiencia, en 3 semanas llevamos otro pedazo y en un mes llevamos otro pedazo. Entonces, el juez es un ser humano
Y es un ser humano que está a cargo y al frente de muchas más audiencias, de muchos otros casos que incluso se parecen, pueden ser de los mismos delitos. El juez puede equivocarse y empezar a empalmar recuerdos de lo que vivió en cada audiencia. Entonces, eso genera que los jueces estén en unas condiciones en las que es altamente probable que puedan incurrir en un error judicial, pero porque las condiciones están dando a que tenga que resolver ya, desahogar cargas de trabajo, pero sin el tiempo necesario para la deliberación. Qué complejo, porque eso implica un gran reto de estar no solamente actualizado, sino de que el equipo de trabajo con el que cuenta el juez, todo el personal, le pueda apoyar en mantener al juzgador actualizado con toda la información, precisamente, no sé si lo hagan a través de notas o juntas previas, para que pueda contar con todos los elementos como herramienta y no le pase esta cuestión de que pues, llegue a caer en algún error judicial. Sí, y creo que lo apuntas muy bien, porque cuando hablamos de la administración de justicia y las tecnologías de la información, no nada más debemos de pensar al operador protagónico, que podríamos decir que es el juez. Detrás del juez hay toda una infraestructura humana y material que necesita estar operando y operando bien para que al final el trabajo salga como debe ser. Y aquí es donde tienen su protagonismo pues, los consejos de las judicaturas, porque ellos tienen que desarrollar contratar a quien desarrolle, ¿no? Esos programas, esa maquinaria o lo que se necesite para poder aplicar esas tecnologías de la información al proceso, capacitar a los recursos humanos que van a estar auxiliando. Entonces es una tarea conjunta de muchos operadores para poder finalmente apoyar y desarrollar la administración de justicia usando adecuadamente las tecnologías de la información. Me parece que con esta plática hemos tenido muchísima información muy interesante, sobre todo desde que iniciaste con tu exposición, señalando la forma en la que las tecnologías de la información han venido influyendo en el derecho penal, tanto sustantiva como procesalmente, en beneficio y en perjuicio también, o con afectación a toda la población. Lo que más me llama la atención es el beneficio que ha generado para el Poder Judicial, particularmente para el juez, el hecho de que pueda agilizar los procesos con este gran reto que entiendo implican los plazos tan cortos que están previstos en la legislación. Así es, Pau. Y pues hay que seguir adaptando y explotando todo lo positivo de las tecnologías en bien de la tarea final, que es la adecuada administración de justicia de manera oportuna, de manera pronta, ¿no? Para entonces sí garantizar adecuadamente el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos. Pues te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber platicado de este tema y dejado tan en claro la influencia que tienen las nuevas tecnologías en el derecho penal. Gracias a ti, Pau. Como pudimos observar, las tecnologías de la información han sido de gran utilidad para que el Poder Judicial pueda eficientar la impartición de justicia. Sin embargo, no todas las autoridades de las entidades federativas cuentan con los mismos recursos para poder implementar sistemas que les permitan llevar a cabo el ejercicio de sus actividades de manera mucho más eficiente. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión más de Abogacía Digital y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como BMA TV MX. Hasta la próxima.